Me llamo María Fernanda López, tengo 43 años. Nací en Oaxaca, México, en un pueblo pequeño donde todos se conocen y donde la vida siempre fue difícil, pero era nuestra vida. No sé muy bien cómo empezar a contar esto. Llevo días pensando en grabarlo, en decirlo en voz alta, pero cada vez que lo intento se me cierra la garganta. Hay historias que duelen tanto que uno prefiere guardarlas, enterrarlas bien adentro. Pero también hay momentos en los que necesitas sacarlo, compartirlo, porque tal vez alguien más está viviendo lo mismo que yo viví, y tal vez mi historia le sirva a alguien para no cometer los mismos errores. Yo crucé la frontera hace 15 años, tenía 28. Dejé atrás a mis 3 hijos. Luis tenía 9 años, Valeria 7, y Diego apenas 5. Eran chiquitos todavía. Necesitaban de su mamá para todo, para que les preparara el desayuno, para que los llevara a la escuela, para que les curara las rodillas cuando se caían jugando en el patio. Pero yo me fui, no fue porque no los amara. Fue precisamente porque los amaba demasiado, porque en ese pueblo no había nada. Mi esposo nos había abandonado 2 años antes, se fue con otra mujer y nunca volvió a dar la cara. Yo me quedé sola con 3 bocas que alimentar y sin dinero para hacerlo. Trabajaba lo que podía, limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana, pero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Veía a mis hijos con los zapatos rotos, con la ropa heredada que ya no les quedaba bien. Los veía comiendo frijoles una y otra vez porque no había para más, y yo me sentía una inútil. Una madre que no podía darles lo básico. Esa culpa me comía por dentro todos los días. Entonces una prima me habló de Estados Unidos. Me dijo que allá el trabajo era duro, pero que pagaban bien. Que si yo me iba, aunque fuera por un tiempo, podría mandarles dinero a mis hijos, que ellos podrían ir a la escuela con zapatos nuevos, con uniformes limpios, que no les faltaría la comida, que tendrían una vida mejor. Y yo me aferré a esa idea como si fuera mi salvación. Pensé que era la única salida, que si yo me sacrificaba por ellos, si trabajaba día y noche en el norte, todo valdría la pena, que algún día regresaría y estaríamos juntos otra vez. Pero que mientras tanto ellos no sufrirían las carencias que yo había sufrido de niña. Mi mamá, Rosa, aceptó quedarse con ellos. Ella también era mayor, ya tenía sus propios achaques, pero me dijo que sí, aunque ella los cuidaría como si fueran suyos. Que no me preocupara aunque hiciera lo que tenía que hacer. Así que junté el dinero como pude, vendí lo poco que tenía, y una mañana de julio me subí a un autobús con una maleta chiquita, el corazón roto en 1000 pedazos y una promesa en los labios que les repetí a mis hijos antes de irme. Vuelvo pronto. No me olviden. Esto es por ustedes, mi amor. Todo es por ustedes. Nunca imaginé que esa promesa se convertiría en la mentira más grande de mi vida, porque sí, yo volví. 15 años después, volví. Pero cuando llegué a ese pueblo, cuando toqué la puerta de la casa donde crecí, donde dejé a mis hijos pequeños, ya no quedaba nada de lo que yo había dejado. Mis hijos habían crecido sin mí y yo me había convertido en una extraña para ellos. Mandé dinero cada mes durante 15 años. No me compré ropa nueva, no salí a pasear, no me di ningún gusto. Cada dólar que ganaba limpiando baños, cuidando niños que no eran míos, cocinando en restaurantes donde me trataban como si fuera invisible, cada centavo lo mandaba a casa, para que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve. Pero perdí algo que el dinero no puede comprar. Perdí sus abrazos, perdí sus primeras palabras de adolescentes. Perdí las tardes haciendo la tarea juntos. Perdí los cumpleaños, las navidades, los domingos en familia. Perdí verlos convertirse en las personas que son ahora. Y cuando volví, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Esta es mi historia. Y si tú estás pensando en cruzar, si estás pensando en dejar a tus hijos porque crees que es lo mejor para ellos, por favor, escúchame hasta el final. Porque yo pensé lo mismo y pagué un precio que nunca podré recuperar. Si esta historia te toca el corazón, si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, compártela. Y si quieres seguir escuchando historias reales de mujeres latinas como yo, que lo hemos perdido todo por un sueño que nunca fue lo que nos prometieron, suscríbete al canal, porque aquí contamos la verdad que duele, pero que necesita ser dicha. El día que me fui de Oaxaca fue el peor día de mi vida. Todavía puedo verlo todo como si hubiera sido ayer, como si el tiempo no hubiera pasado, como si esa mañana estuviera grabada en mi piel para siempre. Era muy temprano,
Todavía estaba oscuro. Mi mamá había preparado café y pan dulce, pero ninguna de las dos pudimos comer nada. Teníamos un nudo en la garganta tan apretado que no pasaba ni el aire. Mis hijos todavía dormían. Yo los había dejado dormir porque no quería despertarlos tan temprano, porque sabía que si los veía, si los abrazaba, no iba a tener fuerzas para irme. Pero mi mamá me dijo que tenía que despedirme de ellos, que no podía irme sin decirles adiós, que ellos merecían eso. Y tenía razón. Aunque me doliera hasta el alma, tenía razón. Entré al cuarto donde dormían los tres juntos. Estaban abrazaditos, tapados con una cobija vieja que ya tenía hoyos, pero que era la única que teníamos. Luis estaba en medio, protegiendo a sus hermanos menores, como siempre lo hacía. Valeria tenía el cabello revuelto sobre la almohada, y Diego tenía su carita de angelito, con la boca abierta, respirando despacio. Me senté en la orilla de la cama y empecé a acariciarles el pelo, uno por uno, muy queriendo guardarme ese momento en el corazón para siempre. Luis fue el primero en abrir los ojos. Me miró confundido, todavía medio dormido. «Mamá, ¿ya es hora de ir a la escuela?», me preguntó con esa voz ronquita de recién despertado. «No, mi amor», y dije, «todavía no, pero mamá tiene que hablar con ustedes». Entonces desperté a Valeria y a Diego, los senté a los tres en la cama, frente a Mian, y traté de explicarles algo que ni yo misma entendía del todo. Les dije que mamá tenía que irse por un tiempo, que iba a viajar muy lejos para trabajar, que era para que ellos pudieran tener una vida mejor, que iba a mandarles dinero para que no les faltara nada. Luis me miraba con esos ojos grandes, oscuros, llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. Valeria empezó a llorar sin hacer ruido, con las lágrimas cayéndole por las mejillas. Y Diego no entendía nada. Solo me abrazó la pierna y me dijo, «No te vayas, mami. Quédate aquí con nosotros». Esas palabras me partieron en dos. Le prometí que volvería pronto, que no iba a tardar mucho, que cada noche antes de dormir pensara en mí y supiera que yo estaba pensando en él también, que aunque estuviera lejos, seguía siendo su mamá, que nada iba a cambiar eso. Pero todo cambió. Mi mamá nos llevó a la terminal de autobuses, yo cargaba esa maleta chiquita que pesaba casi nada porque tampoco tenía mucho que llevar, unas cuantas mudas de ropa, una foto de mis hijos y el rosario que mi abuela me había dejado antes de morir. Eso era todo lo que tenía. La terminal estaba llena de gente, familias enteras despidiéndose, mujeres como yo, con los ojos hinchados de llorar, subiendo autobuses que las llevarían al norte, hombres jóvenes con mochilas, con la mirada perdida, con el miedo pintado en la cara. Todos íbamos al mismo lugar. Todos dejábamos algo atrás. Cuando llamaron a mi autobús, mis hijos se aferraron a mí. A Luis me abrazó fuerte, tan fuerte que me dolió el pecho. Valeria no dejaba de llorar. Y Diego gritaba que no me fuera, que me quedara, que él iba a portarse bien, que iba a comer toda su comida, que no iba a pelear con sus hermanos, como si creyera que yo me iba porque él había hecho algo malo. Tuve que arrancarme de sus brazos. Literalmente arrancarme, porque si me quedaba un segundo más, no me iba. Why, sí, no me, iba, no sé qué habría sido de nosotros. Mi mamá lo sostuvo mientras yo subía al autobús. Los tres lloraban, gritaban, «Mi nombre, mamá, mamá, no te vayas, regresa». Me senté junto a la ventana y los vi ahí parados en chiquitos, asustados, llorando como si el mundo se les estuviera acabando. Y tal vez sí se les estaba acabando, porque yo era su mundo y los estaba dejando. El autobús empezó a moverse. Yo pegué la mano al vidrio. Ellos también levantaron sus manitas, tratando de alcanzarme, aunque ya no pudieran tocarme. Vi cómo mi mamá los abrazaba, cómo trataba de consolarlos. Pero yo seguía viéndolos hasta que el autobús dobló la esquina y ya no pude verlos más. Entonces me derrumbé. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por horas. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Una señora que iba sentada a mi lado me ofreció un pañuelo y me dijo, tranquila, hija, Dios sabe lo que hace. Vas a ver que todo va a salir bien, pero no salió bien. Porque ese día no fue solo el día que me fui de Oaxaca. Fue el día que dejé de ser la mamá de mis hijos. Fue el día que les di mi lugar a mi mamá sin darme cuenta. Fue el día que empezó a romperse el vínculo que yo creía que era irrompible. Y aunque no lo sabía entonces, ese autobús
no me estaba llevando hacia un futuro mejor. Me estaba llevando hacia 15 años de ausencia que nunca podría recuperar. Llegué a Los Ángeles un martes por la tarde. No recuerdo bien la fecha exacta, pero sí recuerdo el calor sofocante que hacía, un calor diferente al de Oaxaca, más seco a más pesado, como si el aire mismo me estuviera diciendo que no pertenecía ahí. Mi prima Lucía me había dicho que me esperaría en la estación de autobuses, pero cuando bajé, con mi maleta en la mano y el miedo comiéndome por dentro, no la vi por ningún lado. Esperé más de una hora, sentada en una banca, rodeada de gente que hablaba rápido, que caminaba rápido, que parecía tener prisa por llegar a algún lugar importante. Yo no tenía a dónde ir. Finalmente, Lucía apareció. Llegó corriendo, toda agitada, disculpándose porque el tráfico estaba horrible. Me abrazó rápido y me dijo que nos teníamos que ir ya porque su esposo nos estaba esperando afuera. No hubo tiempo para nada, ni para respirar, ni para procesar dónde estaba, ni para el otro. Lucía vivía en un apartamento chiquito, en un vecindario donde casi todos eran latinos. Había letreros en español en las tiendas, música de banda sonando en las calles, olor a tacos y elotes asados en cada esquina. Eso me hizo sentir un poquito menos perdida, pero solo un poquito. El apartamento era de 2 cuartos. Lucía vivía ahí con su esposo y sus 2 hijos. Y ahora yo también me dieron un colchón en la sala. Sin cama, sin closet. Solo un colchón en el piso y una cobija delgada. Me dijeron que era temporal, que en cuanto consiguiera trabajo podría rentar mi propio cuarto. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé acostada en ese colchón, mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle que nunca se callaban. Carros pasando, gente gritando, sirenas a lo lejos. Todo era extraño. Todo era y lo único que podía pensar era en mis hijos. ¿Habrían cenado? ¿Los habría acostado mi mamá? ¿Estarían llorando por mí? ¿Me extrañarían tanto como yo los extrañaba a ellos? Agarré mi teléfono y marqué a la casa. Mi mamá contestó al tercer timbrazo. Le pregunté por los niños. Me dijo que ya estaban dormidos, que habían llorado mucho en la tarde, pero que ya estaban más tranquilos, que no me preocupara, que ella los estaba cuidando bien. Pero yo sí me preocupaba. Me preocupaba todo el tiempo. Los primeros días en Los Ángeles fueron los más difíciles de mi vida. Lucía me ayudó a buscar trabajo. Me llevó a casas donde necesitaban a alguien para limpiar. Me explicó cómo funcionaba todo. Cómo tenía que cobrar. Cómo tenía que comportarme. Cómo tenía que ser invisible. No hables mucho, me decía. No preguntes cosas personales. Haz tu trabajo. Y ya. Entre menos te vean, mejor conseguí mi primer trabajo limpiando la casa de una familia que vivía en un vecindario elegante. Una casa enorme, con jardín, con alberca, con cuartos que ni siquiera usaban. Yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 3 de la tarde. Me pagaban $60 al día. A mí me parecía mucho dinero. Muchísimo en Oaxaca. Jamás había visto tanto dinero junto. Pero el trabajo era pesado. Muy pesado. Tenía que limpiar 3 pisos. Aspirar todas las alfombras. Trapear todos los pisos. Limpiar 4 baños completos, lavar la ropa, plancharan, doblaran, guardar. Y todo tenía que quedar perfecto, porque si algo estaba mal, la señora de la casa me lo hacía saber. Nunca me gritó, pero tampoco me trataba como si fuera una persona, me hablaba sin mirarme a los ojos. Me daba instrucciones como si estuviera hablando con una máquina, y yo solo asentía con la cabeza y hacía lo que me pedía. Al principio, lloraba mucho. Lloraba mientras limpiaba. Lloraba en el camión de regreso al apartamento. Lloraba en las noches antes de dormir. Extrañaba a mis hijos con un dolor físico. Un dolor que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar bien. Pero no podía rendirme. No podía regresar. Porque si regresaba, ¿de qué habría servido todo? ¿De qué habrían servido las lágrimas de mis hijos en la terminal? ¿De qué habría servido dejarlos? Tenía que aguantar. Tenía que ser fuerte por ellos. A la segunda semana de estar en Los Ángeles, fui a una tienda donde mandaban dinero a México. Llevaba $300. Todo lo que había ganado en esa semana. Llené el formulario con manos temblorosas. Puse el nombre de mi mamá, la dirección de mi pueblo, y mandé ese dinero con el corazón lleno de esperanza. Llamé a mi mamá esa misma tarde para avisarle. Ella
estaba feliz. Me dijo que con ese dinero iba a comprarles zapatos nuevos a los niños, que iba a comprar comida para toda la semana, que por fin iban a poder comer carne y no solo frijoles. Y yo me sentí útil. Me sentí como si estuviera haciendo lo correcto, como si mi sacrificio valiera la pena. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una vocecita que me decía que algo no estaba bien, que el dinero no era suficiente, que mis hijos no necesitaban zapatos nuevos, que lo que necesitaban era a su mamá. Traté de callar esa voz. Traté de ignorarla, porque si la escuchaba, si le hacía caso, me iba a volver loca. Así que seguí trabajando. Seguí limpiando casas, seguí mandando dinero. Seguí llorando en las noches. Y seguí diciéndome a mí misma que todo iba a estar bien, que pronto iba a regresar, que esto era temporal. Pero lo temporal se convirtió en meses, y los meses se convirtieron en años. Y cuando quise darme cuenta, mi vida entera se había ido en ese ciclo sin fin de trabajar, mandar dinero y extrañar a mis hijos desde la distancia. Los días en Los Ángeles empezaron a repetirse como si fueran uno solo. Me levantaba a las 5 de la mañana, todavía oscuro. Preparaba un café rápido y salía a la calle a esperar el camión que me llevaba al primer trabajo del día. Siempre iba llenón, siempre olía a cansancio, a gente que, como yo, se levantaba antes que el sol para trabajar en casas que nunca serían suyas. Al principio solo tenía un trabajo, pero con un trabajo no alcanzaba. No si quería mandarles dinero suficiente a mis hijos. No, si quería que tuvieran lo que yo no tuve. Así que busqué un segundo trabajo. Y luego, un tercero. Limpiaba casas de lunes a viernes. 3 casas distintas. En cada una pasaba entre 4 y 6 horas barriendo, trapeando, sacudiendo, muebles que costaban más de lo que yo ganaría en un año, limpiando baños con productos que me quemaban las manos, lavando platos ajenos, doblando ropa que no era mía, haciendo camas donde yo nunca dormiría. Las señoras de esas casas casi nunca estaban. Dejaban las llaves escondidas en algún lugar. Yo entraba sola, hacía mi trabajo. Why me, iba. A veces pasaban semanas sin que las viera, y cuando las veía apenas me saludaban en un hola rápido, un gracias sin mirarme, y ya. Yo era invisible para ellas. Solo existía cuando algo estaba mal, cuando dejaba una mancha en el piso, cuando no doblaba las toallas como les gustaba, cuando no acomodaba los cojines del sillón en el orden correcto. Entonces sí me veían y me hacían saber que había cometido un error, pero yo nunca reclamaba. Nunca decía nada. Solo asentía, pedía disculpas, why lo corregía, porque no podía perder esos trabajos, porque sin esos trabajos no había dinero, y sin dinero, mis hijos no comían. Los fines de semana trabajaba en un restaurante mexicano, cocinaba, lavaba platos, limpiaba mesas, lo que fuera necesario. Me pagaban en efectivo. Sin recibos o sin papeles. Todo por debajo del agua porque yo no tenía documentos y eso significaba que no podía quejarme de nada, ni de las horas extras que no me pagaban, ni del dueño que me gritaba cuando algo salía mal, ni de los clientes que me trataban mal solo porque podían. Vivía con miedo todo el tiempo, miedo de que me agarrara la migra, miedo de que me deportaran, miedo de perder los trabajos, miedo de enfermarme porque no tenía dinero para un doctor. Miedo tutudú. Había días en los que trabajaba 14, 15 horas seguidas. Llegaba al apartamento tan cansada que apenas podía quitarme los zapatos. Me acostaba en ese colchón en el piso y sentía cada músculo de mi cuerpo doliéndome. Las manos me ardían de tanto usar productos de limpieza. La espalda me mataba de tanto agacharme. Los pies me dolían de estar parada todo el día. Pero no importaba cuán cansada estuviera. Cada quincena, yo iba a esa tienda y mandaba casi todo mi dinero a México. Dejaba solo lo necesario para pagar mi parte de la renta y para comer lo mínimo. No me compraba ropa, no, salía a ningún lado, no me daba ningún gusto. Todo era para ellos. Le mandaba dinero a mi mamá y le decía para qué era. Este es para los uniformes de la escuela. Este es para los zapatos de Luis. Este es para el cumpleaños de Valeria. Este es para que Diego vaya al doctor. Yo llevaba la cuenta de todo, de cada peso que mandaba, de cada necesidad que cubría. Y mi mamá me mandaba fotos de mis hijos con sus uniformes nuevos, fotos de sus cumpleaños, fotos de las navidades, y yo las miraba una y otra vez. Las guardaba en mi teléfono como si fueran
lo más valioso que tenía. Pork lo eran, pero también me dolían esas fotos, porque ninguna salía yo, porque yo no estaba ahí para tomarlas, porque yo me estaba perdiendo todo. Veía a Luis crecer en esas fotos. Ya no era el niño chiquito que había dejado. Ahora era más alto a más serio. Tenía la mirada de alguien que había tenido que madurar demasiado rápido. Valeria también había cambiado. Ya no era esa niña tímida que se escondía detrás de mí. Ahora sonreía menos. Se veía triste en las fotos, como si algo se hubiera apagado dentro de ella. Y Diego ya casi no me reconocía en las llamadas. Cuando yo lo llamaba, él se ponía al teléfono, pero no sabía qué decirme. Hablaba conmigo como si fuera una extraña, y tal vez eso era lo que me estaba convirtiendo en una extraña. Pero yo seguía diciéndome que todo iba a estar bien, que el sacrificio valía la pena, que mis hijos me lo iban a agradecer cuando fueran grandes, que iban a entender que lo hice todo por amor. Me aferraba a esa idea porque era lo único que me mantenía de pie, lo único que hacía que cada día de trabajo pesado, cada noche de llanto, cada momento de soledad, tuviera algún sentido. Pero la verdad es que yo estaba equivocada, completamente equivocada, porque el dinero que mandaba sí les daba cosas, les daba ropa, les daba comida, les daba juguetes, les daba lo que necesitaban para vivir, pero no les daba lo que realmente necesitaban. No les daba mis abrazos, no les daba mi presencia, no les daba a su mamá. Y mientras yo trabajaba día y noche en Los Ángeles, creyendo que estaba siendo una buena madre, la verdad es que los estaba perdiendo. Poco a poco, en día a día, sin darme cuenta, al principio hablaba con mis hijos todos los días. Todas las noches, sin falta, marcaba la casa. No importaba qué tan cansada estuviera. No importaba qué tan tarde llegara del trabajo. Yo necesitaba escuchar sus voces. Necesitaba saber que estaban bien. Necesitaba sentir que seguía siendo su mamá, aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia. Las primeras semanas lloraban cada vez que hablábamos. Luis me preguntaba cuándo iba a regresar. Valeria me pedía que volviera ya, que ella me extrañaba mucho. Y Diego solo lloraba. No decía nada. Solo lloraba y lloraba hasta que mi mamá le quitaba el teléfono porque ya no podía más. Esas llamadas me destrozaban. Colgaba el teléfono y me quedaba ahí sentada, en ese colchón en el piso, llorando igual que ellos, sintiendo que estaba fallando, sintiendo que había cometido el peor error de mi vida, pero luego pensaba en el dinero que había mandado, en los zapatos nuevos que Luis llevaba a la escuela, en la comida que no les faltaba, en las cosas que ahora tenían gracias a mi sacrificio, y me convencía a mí misma de que estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, las llamadas empezaron a cambiar. Ya no lloraban tanto, ya no me pedían que regresara, empezaron a acostumbrarse a que yo no estuviera ahí, y eso de alguna manera dolía todavía más que cuando lloraban. Luis me contaba de la escuela. Me decía que le estaba yendo bien, que sacaba buenas calificaciones, que mi mamá lo ayudaba con las tareas. Hablaba rápido, como si quisiera terminar la llamada pronto, como si tuviera cosas más importantes que hacer que hablar conmigo. Valeria se volvió callada. Cuando le preguntaba cómo estaba, me decía bien, y nada más le preguntaba qué había hecho en el día, y me respondía con monosílabos. Nada, igual no sé. Ya no me contaba sus cosas. Ya no me buscaba para platicar. Y yo no sabía cómo recuperar esa conexión que estábamos perdiendo. Diego era el que más me partía el corazón. Cuando yo me fui, él tenía 5 años. Todavía era muy chiquito. Y conforme pasaban los meses, él empezó a olvidarme. Cuando yo lo llamaba, mi mamá tenía que recordarle quién era yo. Es tu mamá. Mi amor, saluda Lala. Y él me decía hola con una voz tímida, como si no supiera quién era esa persona del otro lado del teléfono. Un día le pregunté, ¿me extrañas, mi cielo? Y él se quedó callado. No supo qué responder, porque ¿cómo puedes extrañar a alguien que apenas recuerdas? Eso me rompió. Aparte de las llamadas, mi mamá me mandaba fotos. Al principio las mandaba por carta. Fotos impresas que tardaban semanas en llegar. Yo las recibía y me quedaba horas mirándolas, tocándolas, tratando de sentir a mis hijos a través de esas imágenes. Después mi mamá consiguió un teléfono con cámara y empezó a mandarme fotos por mensaje. Eso era más rápido, más fácil, pero también más doloroso, porque las fotos llegaban en tiempo real y yo veía todo lo que me estaba perdiendo. Fotos de sus cumpleaños, de las fiestas, en la escuela de las Navidades, de los domingos en el parque, de las tardes jugando en el patio. Fotos de momentos que debería haber vivido
con ellos. Momentos que nunca iba a recuperar. Yo guardaba todas esas fotos. Las ponía de fondo de pantalla en mi teléfono. Las miraba cuando me sentía sola, cuando extrañaba tanto que no podía ni respirar, y lloraba muchísimo. Los cumpleaños eran lo peor. Yo les mandaba dinero extra para que mi mamá les hiciera una fiesta, para que les comprara un pastel, para que tuvieran regalos. Y mi mamá me mandaba fotos de la celebración, fotos de mis hijos soplando las velitas, fotos de ellos sonriendo, fotos de ellos siendo felices pero yo no estaba ahí. Y cada año que pasaba, esa ausencia se hacía más y más grande. Cuando Luis cumplió 15 años, mi mamá me mandó un video, lo habían grabado cantándole las mañanitas. Toda la familia estaba ahí, a mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, a todos, menos yo. Vi ese video y lloré como no había llorado en años, porque Luis ya era casi un hombre y yo me había perdido toda su adolescencia. Me había perdido sus cambios, sus dudas, sus primeros amores, sus problemas, todo. Él le llamé ese día para felicitarlo. Me contestó y me dijo gracias. Le pregunté si le había gustado la fiesta. Mi DJ QC le pregunté cómo se sentía. Me dijo qué bien. Y luego me dijo que tenía que colgar porque sus amigos estaban esperándolo. Colgamos. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que había perdido a mi hijo. Que él ya no me necesitaba. Que yo era solo una voz lejana que llamaba de vez en cuando para preguntar cosas que ya no le importaban. Traté de llamar más seguido, de estar más presente aunque fuera por teléfono, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Valeria pasó por su primera decepción amorosa cuando tenía 14 años. Mi mamá me contó que había llorado días enteros, que no quería comer, que se encerraba en su cuarto. Y yo, desde Los Ángeles, no pude hacer nada, solo llamarla, decirle que todo iba a estar bien. Palabras vacías que no servían de nada porque yo no estaba ahí para abrazarla, para secarle las lágrimas, para decirle al oído que era hermosa y que ese muchacho no la merecía. A mi mamá fue quien la consoló. Mi mamá fue quien se quedó despierta con ella hasta tarde. Mi mamá fue la que ocupó mi lugar y yo solo podía escuchar por teléfono, impotente, inútil en rota. Diego empezó a tener problemas en la escuela, se peleaba con otros niños. No ponía atención en clase, las maestras se quejaban con mi mamá, y cuando mi mamá me lo contaba, yo no sabía qué hacer. Le decía que hablara con él, que le preguntara qué le pasaba, que lo llevara con un psicólogo si era necesario, pero yo sabía cuál era el problema. El problema era que no tenía mamá. Tenía una señora que le mandaba dinero todos los meses, pero no tenía mamá. Un día, cuando Diego tenía 11 años, mi mamá me llamó muy angustiada. Me dijo que Diego había preguntado si yo algún día iba a regresar, y cuando ella le dijo que sí, que claro que iba a regresar, él le respondió algo que me destrozó. Él le dijo, yo ya no me acuerdo de ella, ya no sé si la quiero. Mi mamá lloró al contármelo, y yo también lloré. Lloré por horas, porque mi hijo más pequeño, el bebé que había dejado con 5 años, ya no me recordaba. Ya no sabía si me quería, y todo por qué. Por dinero, por darles una vida mejor. Por creer que los zapatos nuevos y la comida en la mesa eran más importantes que los abrazos. Y los besos de buenas noches, en las llamadas se fueron espaciando cada vez más. Al principio yo llamaba todos los días, luego pasó a ser cada tercer día, luego una vez a la semana, no porque yo no quisiera llamar más, sino porque ellos ya no tenían tiempo para mí. Luis estaba ocupado con la escuela, con sus amigos, con su vida. Valeria salía con sus amigas y casi nunca estaba en casa cuando yo llamaba. Y Diego simplemente no quería hablar conmigo. Cuando le pasaban el teléfono, se quedaba callado. O me decía que tenía tarea, o que estaba viendo la televisión. Cualquier excusa para colgar rápido. Yo entendía que para ellos yo era una extraña. Una voz en el teléfono que llamaba de vez en cuando. Una señora que les mandaba dinero. Pero no su mamá. Porque las mamás están ahí cuando te caes y te raspas la rodilla. Las mamás están ahí cuando tienes fiebre en la madrugada. Las mamás están ahí cuando sacas buenas calificaciones para abrazarte y decirte que están orgullosas de ti. Las mamás están ahí en los cumpleaños, en las navidades, en los lunes aburridos y en los domingos felices. Y yo no estaba ahí. Yo estaba a miles de kilómetros limpiando casas ajenas
mandando dinero, creyendo que eso era suficiente, pero no lo era. Y lo peor es que yo lo sabía. En el fondo, muy en el fondo, yo sabía que los estaba perdiendo, que cada día que pasaba, el vínculo se hacía más débil, que cada llamada era más fría que la anterior, que cada foto me mostraba a unos niños que ya no eran los míos, pero no podía regresar. Todavía no, porque si regresaba sin haber ahorrado suficiente, ¿de qué habría servido todo el sacrificio? ¿De qué habrían servido estos años de ausencia? Así que seguí trabajando, seguí mandando dinero, seguí llamando aunque cada vez me respondieran con menos ganas. Seguí aferrándome a la esperanza de que algún día, cuando regresara, todo volvería a ser como antes, pero estaba equivocada, porque el tiempo no se detiene. Y los niños crecen, y los lazos se rompen. Y hay cosas que, una vez perdidas, nunca se recuperan. 15 años suena como mucho tiempo cuando lo dices así. Cuensac, pero la verdad es que pasaron tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Un día tenía 28 años y estaba subiendo a ese autobús en Oaxaca. Y al otro día tenía 43 y seguía en Los Ángeles limpiando las mismas casas, haciendo el mismo trabajo, viviendo la misma vida. A los años se me fueron como agua entre los dedos. Y con ello se fue todo lo que yo más amaba en May. Perdí la adolescencia de Luisa, no. Estuve ahí cuando su voz cambió. No estuve ahí cuando le salió su primer bigote y mi mamá tuvo que enseñarle a rasurarse. No estuve ahí cuando tuvo su primera novia. No estuve ahí cuando terminó la secundaria, ni cuando entró a la preparatoria, ni cuando decidió que quería estudiar. Todo eso lo viví a través de las llamadas de mi mamá, a través de fotos, a través de mensajes cortos que Luis me mandaba de vez en cuando, más por obligación que por ganas. Ya terminé la secundaria, mamá. Gracias por mandarme el dinero para la fiesta. Ya tengo novia. Se llama Andrea. ¿Es buena persona? Ya entré a la universidad. Voy a estudiar contabilidad, mensajes fríos, distantes, como si estuviera hablándole a una tía. Lejana y no a su mamá, Valeria creció y se convirtió en una mujer hermosa. Lo vi en las fotos que mi mamá me mandaba, pero no pude estar ahí para decirle lo preciosa que era. No pude estar ahí cuando tuvo su primera menstruación y estaba asustada y confundida. Mi mamá fue quien le explicó todo, quien le compró lo que necesitaba, quien la abrazó y le dijo que era normal. Yo solo me enteré semanas después, cuando mi mamá me lo contó por teléfono como si fuera una cosa más, como si no fuera uno de los momentos más importantes en la vida de una niña. No estuve ahí cuando Valeria se graduó de la secundaria en 6 pelas fotos, ella con su vestido de graduación, sonriendo en hermosa, y al lado de ella estaba mi mamá. Mi mamá fue quien la vio recibir su diploma, quien lloró de orgullo, quien la abrazó y le dijo lo orgullosa que estaba de ella. Yo mandé dinero para el vestido, para la fiesta, para todo, pero no estuve ahí y Valeria ya casi no me hablaba. Cuando yo llamaba, ella se ponía al teléfono solo porque mi mamá la obligaba. Mi decía hola, me preguntaba cómo estaba y luego buscaba cualquier excusa para colgar. Ya no me contaba nada de su vida, ya no me buscaba, ya no me necesitaba porque quien había estado ahí en todos sus momentos importantes era mi mamá, no yo. Diego creció sin conocerme. Ese es el que más me duele, porque Luis y Valeria al menos me recordaban, al menos tenían algunos recuerdos de cuando yo estaba ahí, de cuando los cargaba, de cuando les hacía de comer, de cuando dormían conmigo, pero Diego no. Diego tenía 5 años cuando me fui, y esos recuerdos de bebé se fueron borrando conforme él crecía. Para Diego, su mamá siempre fue mi mamá. Rosa fue quien lo crió, quien lo llevó a su primer día de escuela, quien lo cuidó cuando estaba enfermo, quien le enseñó a andar en bicicleta, quien fue a todas sus funciones escolares. Yo solo era una voz en el teléfono que llamaba de vez en cuando, una señora que le mandaba dinero para sus tenis y sus útiles escolares en una vez. Cuando Diego tenía 12 años, yo le pregunté, ¿me extrañas, mi amor? Y él me respondió, no sé, es que yo no me acuerdo mucho de ti, Ann. Esas palabras me mataron. Le dije que yo era su mamá, que aunque no estuviera ahí, seguía siendo su mamá, que lo amaba más que a nada en el mundo, que todo lo que hacía era por el guay al solodillo. Sí, ya sé, mi abuela, me dice eso, mi abuela. No, mi mamá, mi abuela, porque para Diego su mamá era Rosa y yo era solo. No sé qué era para él,
una extraña que le mandaba dinero a una obligación, alguien con quien tenía que hablar por teléfono, aunque no quisiera. A los años siguieron pasando, yo seguía trabajando, seguía mandando dinero. Seguía diciéndome que pronto iba a regresar, que solo necesitaba ahorrar un poco más, que solo necesitaba esperar un poco más, pero la verdad es que tenía miedo de regresar, miedo de enfrentarme a la realidad, miedo de ver a mis hijos y confirmar lo que ya sabía aunque los había perdido. Así que me quedé. Me quedé en Los Ángeles viviendo una vida que no era vida, trabajando de sol a sol, durmiendo en cuartos rentados que compartía con otras mujeres como yo, mujeres que también habían dejado a sus hijos, que también se estaban perdiendo sus vidas creyendo que estaban haciendo lo correcto. Nos contábamos historias para consolarnos. Es solo por un tiempo más cuando regrese. Todo va a estar mejor y mis hijos van a entender, van a agradecer el sacrificio, pero en el fondo todas sabíamos la verdad. Sabíamos que estábamos perdiéndolo todo, que el dinero que mandábamos no iba a devolvernos los años perdidos, que nuestros hijos estaban creciendo sin nosotras, y que cuando regresáramos, si es que regresábamos, ya no íbamos a ser las mismas. Ni ellos tampoco ambay a Luis cumplir 18 años a través de fotos. Mi mamá le hizo una fiesta grande, invitaron a toda la familia, había mariachián, había comida, mandaron a hacer un pastel enorme con su foto, yo pagué todo eso. Mandé el dinero para la fiesta, para el traje que Luis usó, para todo pero no estuve ahí, y en las fotos Luis estaba feliz, rodeado de su familia riendo, bailando. Y yo no estaba en ninguna de esas fotos. Vi a Valeria convertirse en una mujer hermosa y fuerte. Vi sus fotos con sus amigas, con sus novios en sus viajes, en sus fiestas, viviendo una vida que yo no conocía, una vida de la que yo no era parte en 6, a Diego crecer y convertirse en un joven que ya no era mi bebé, que ya no era el niño chiquito que había dejado. Era un desconocido con mi apellido y todos ellos tenían algo en común. Ninguno me necesitaba ya. Habían aprendido a vivir sin mí. Habían aprendido a tener una mamá que no era Joan, y yo me había quedado congelada en el tiempo. Todavía los veía como los niños que había dejado en esa terminal hace 15 años. Todavía me imaginaba que cuando regresara iban a correr hacia mí con los brazos abiertos, que me iban a abrazar, que me iban a decir cuánto me habían extrañado, que todo iba a volver a ser como antes. Pero la vida no funciona así. El tiempo no se detiene y los niños no esperan en 15 años. Se llevaron toda mi juventud. Se llevaron los mejores años de mis hijos. Se llevaron la oportunidad de ser la mamá que siempre quise ser, y cuando al fin decidí regresar, ya era demasiado tarde. Fue en una noche de invierno cuando tomé la decisión. Estaba sola en mi cuarto, un cuartito frío que rentaba en el apartamento de una señora que ni siquiera me hablaba fuera lo vía, y yo estaba sentada en la cama mirando las fotos de mis hijos en el teléfono. Luis ya tenía 24 años, Valeria 22 y Diego 20. Ya no eran niños. Ya eran adultos, y yo me los había perdido completos. De repente sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una claridad, como si de pronto todo tuviera sentido. O como si nada lo tuviera, no sé cómo explicarlo. Pero me di cuenta de algo. Yo llevaba 15 años diciéndome que solo iba a ser un año más. Un año más y regresaba. Un año más para ahorrar suficiente. Un año más para asegurar su futuro. Pero ese año nunca llegaba, porque siempre había algo más. Siempre faltaba un poco más de dinero. Siempre había otra meta que alcanzar. Otra razón para quedarse. Y mientras yo esperaba ese momento perfecto para regresar, la vida se estaba yendo. Los años estaban yendo. Y mis hijos también. Esa noche lloré. Lloré tanto que me dolía el pecho. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que nunca iba a recuperar, por la mamá que nunca pude serle, y tomé una decisión. Ya no iba a esperar más, ya no iba a esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca iba a llegar. Iba a regresar a México, ni iba a volver a casa, iba a ver a mis hijos, iba a abrazarlos, iba a recuperar el tiempo perdido aunque ya fuera tarde. A la mañana siguiente llamé a mi mamá, le dije que había decidido regresar, que ya estaba cansada, que ya no aguantaba más,
aunque necesitaba estar con ellos. Mi mamá se quedó callada por un momento. Luego me preguntó, ¿estás segura, mija? ¿Ya tienes suficiente dinero ahorrado? Y yo le dije, no importa, mamá, ya no importa el dinero. Quiero estar con ustedes. Quiero estar con mis hijos. A mi mamá suspiró y me dijo, está bien, mija. Los muchachos van a estar contentos de verte, Ann, pero algo en su voz no sonaba muy convencida. Como si supiera algo que yo no sabía. Como si quisiera decirme algo, pero no se atrevía. Le di las gracias en Coyuén y empecé a hacer planes. Hablé con mis jefas. Les dije que me iba a regresar a México. Algunas me preguntaron por qué. Otras simplemente dijeron que estaba bien, que me iban a extrañar, que había sido una buena trabajadora. Junté todos mis ahorros. 15 años de trabajo. Y tenía un poco más de $30,000 guardados. No era mucho, no después de tanto tiempo. Pero era lo que tenía, y con eso iba a regresar. Compré el boleto de autobús, empaqué mis cosas. No tenía mucho en 2 maletas con ropa. Algunas fotos, el rosario de mi abuela. Eso era todo lo que me llevaba de 15 años de vida en Estados Unidos. Nada de valor, nada importante, solo ropa vieja y recuerdos tristes. Las últimas semanas en Los Ángeles fueron extrañas. Me sentía como si estuviera en un sueño. Como si nada de eso fuera real. Caminaba por las calles donde había caminado miles de veces. Pasaba por las casas donde había trabajado durante años y todo me parecía diferente en lejano, como si ya no perteneciera ahí. Tal vez nunca pertenecí. Algunas compañeras del restaurante me hicieron una despedida pequeña. Compraron un pastel, me dieron abrazos, a mí desearon suerte y me dijeron que las llamara cuando llegara. Pero yo sabía que no las iba a llamar, porque esa parte de mi vida se estaba terminando y no quería llevarme nada de ese lugar más que el dinero que había ganado. La noche antes de irme no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo, en cómo había llegado a Los Ángeles con 28 años. Asustada en Shoreland llorando por mis hijos. Y ahora me iba con 43. Todavía asustada, todavía sola. Todavía llorando por mis hijos. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Qué había ganado? Dinero en eso había ganado. Dinero para mandarles, para que estudiaran, para que tuvieran lo que yo no tuve. Pero ¿qué precio? A la mañana siguiente me subí al autobús, con las mismas 2 maletas con las que había llegado, con el corazón igual de roto, con la misma incertidumbre. El viaje fue largo, horas y horas, mirando por la ventana, viendo cómo Los Ángeles se quedaba atrás, viendo cómo las ciudades se convertían en pueblos, viendo cómo el paisaje cambiaba conforme nos acercábamos a la frontera. Y cuando crucé esa frontera de regreso, cuando vi el letrero que decía Bienvenidos a México, algo dentro de mí se rompió en lloré. Lloré todo el camino de regreso a Oaxaca, porque me daba cuenta de que estaba regresando, pero que ya no era la misma persona que se había ido, y que mis hijos tampoco eran los mismos niños que había dejado. Tenía tanto miedo de lo que iba a encontrar, tanto miedo de verlos, de enfrentarme a la realidad, de confirmar lo que ya sabía en mi corazón, que los había perdido. Pero ya no podía dar marcha atrás. Ya había tomado la decisión, ya estaba en camino, y en unas horas iba a llegar a ese pueblo, iba a tocar la puerta de esa casa. Iba a ver a mis hijos después de 15 años, y no sabía si iba a ser un reencuentro o una despedida final. Llegué a Oaxaca un viernes por la tarde. El autobús se detuvo en la misma terminal donde me había despedido de mis hijos 15 años atrás. Bajé con mis 2 maletas, miré alrededor. Todo estaba igual, y a la vez todo era diferente. Tomé un taxi al pueblo, en el camino se me hizo eterno. Cada kilómetro que avanzábamos mi corazón latía más rápido. Estaba nerviosa, asustada, emocionada, confundida, todo al mismo tiempo. Le había dicho a mi mamá que iba a llegar ese día, pero no le dije a qué hora exactamente. Quería sorprenderlos. Quería llegar y tocar la puerta y ver sus caras de sorpresa. Quería que corrieran hacia mí, quería que me abrazaran, quería que me dijeran cuánto me habían extrañado. Quería que fuera como en las películas, como esos videos que uno ve en internet de familias que se reencuentran después de años y todos lloran de felicidad. Pero la vida no es como las películas. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, me quedé sentada un momento, mirando. Era la misma casa, con las mismas paredes de adobe,
con el mismo techo, con el mismo portón de madera que mi papá había hecho antes de morir bajo del taxi. Pogwion. Y me quedé parada ahí con mis maletas en la mano. Respiré hondo y toqué la puerta. A mi mamá abrió a Mevión y su cara no fue de sorpresa. Fue de algo más de preocupación, tal vez de miedo. No sé, mija, me dijo. Why me? Pero fue un abrazo rápido, como nervioso. Entré a la casa, todo estaba igual. Los mismos muebles, a las mismas cortinas. El mismo olor a comida y a leña. Como si el tiempo no hubiera pasado por esa casa. ¿Dónde están? Pregunté. ¿Dónde están mis hijos? Mi mamá se quedó callada un momento. Luego dijo, Luis no vive aquí, Jan. Se casó hace un año. Vive con su esposa en otro pueblo. Eso me cayó como un balde de agua fría. En Luis se había casado. Y yo ni siquiera lo sabía. Nadie me había dicho nada. ¿Y Valeria? Y Diego. Valeria está en su trabajo. Sale como a las 7, Ann y Diego. Diego está con sus amigos. Ya viene más tarde. Ahí me senté en la sala, en ese mismo sillón donde me había sentado miles de veces antes de irme. Y me di cuenta de que ya no era mi casa. Era la casa de mi mamá. Y mis hijos solo pasaban por ahí. Pero ya no vivían ahí realmente. Ya tenían sus propias vidas. Esperé horas, a mi mamá me preparó café. Me preguntó del viaje. Me preguntó si tenía hambre. Trataba de llenar el silencio con preguntas que no importaban, porque las preguntas que sí importaban, ninguna de las dos se atrevía a hacerlas. Valeria llegó como a las 7:30. La vi entrar por la puerta, y el corazón se me detuvo. Era hermosa. Había heredado mi estatura chiquita, pero tenía los ojos grandes y oscuros de mi mamá. Traía puesto un uniforme de trabajo, traía el pelo recogido, y cuando me vio sentada en la sala, se quedó paralizada. «Hola, mamá», me dijo. Y esas dos palabras sonaron tan frías, tan distantes, como si estuviera saludando a una desconocida. Me paré, caminé hacia ella. Quise abrazarla y la abracé. Pero ella se quedó tiesa, con los brazos a los lados, sin devolverme el abrazo, como si no supiera qué hacer. «Te extrañé tanto, mi amor», le dije, y las lágrimas empezaron a salir. «¿Tanto? ¿Tanto?» Ann ya solo asintió. Se separó de mí, Ann, y dijo, tengo que bañarme. Ahora vengo. Y se fue a su cuarto, dejándome ahí parada, sintiendo que me acababan de dar una cachetada. Mi mamá me miró con tristeza. «Dale tiempo, mija. Es que no está acostumbrada, Ann». Pero yo no entendía. Era mi hija, Ann. Yo era su mamá. ¿Cómo era posible que me tratara así? Diego llegó como a las 10 de la noche. Yo ya estaba desesperada esperándolo. Cuando entró por la puerta, casi no lo reconocí. Era un hombre ya en alto, fuerte, con barba, con tatuajes en los brazos. «En Diego», le dije, y me paré para abrazarlo. Él me miró, y en sus ojos no vi nada. Ni sorpresa ni alegría, ni enojo, nada, solo indiferencia. «Hola», me dijo Ann, y eso fue todo. Ann lo abracé, pero fue igual que con Valeria. Él se quedó quieto sin abrazarme de regreso, como si yo fuera una extraña. «Soy tu mamá», le dije. «Volví, Ann, ya». «¿Estoy aquí?» «Ann, ya sé», me respondió. «Mi abuela me dijo que ibas a venir». «Mi abuela?» Otra vez esas palabras. Mi abuela, no mi mamá. Esa noche no pude dormir. Me había quedado en mi cuarto de antes. El cuarto donde había dormido antes de irme. Pero ya no era mi cuarto. Ahora lo usaba Valeria. Y ella había tenido que quitar sus cosas para hacerme espacio. Me sentía como una intrusa. Como alguien que no debía estar ahí. Escuché a Valeria hablando con mi mamá en la cocina. Hablaban bajito, pero yo alcanzaba a escuchar. «¿Por qué regresó?», preguntaba Valeria. «¿Qué quiere?» Y mi mamá le respondía, «Es tu mamá, Valeria. Claro que iba a regresar, Ann. Pero yo ya no la necesito, abuela. Yo ya crecí. Ann, ya tengo mi vida. No sé qué espera que haga». Esas palabras me destrozaron. Mi propia hija diciendo que no me necesitaba, aunque ya tenía su vida, una vida en la que yo no cabía. Los días siguientes fueron los peores de mi vida, peores incluso que cuando me fui, porque cuando me fui, al menos tenía la esperanza de que algún día iba a regresar y todo iba a estar bien. Pero ahora que había regresado, me di cuenta de que no había nada que rescatar. Luis vino a visitarme 2 días después. Trajo a su esposa,
una muchacha bonita que se llamaba Lucero. Me saludó con educación, pero con frialdad me presentó a Lucero. Hablamos un rato o más bien, yo traté de hablarle, pregunté de su vida, de su trabajo, de su matrimonio. Él me respondía con monosílabos, con respuestas cortas, como si estuviera cumpliendo una obligación, como si solo hubiera venido porque mi mamá lo había obligado. Después de media hora, dijo que tenía que irse, que tenía cosas que hacer. Me dio un abrazo rápido, me dijo, cuídate, y se fue. Y yo me quedé ahí en destruida, porque acababa de ver a mi hijo Mayo, era al que había cargado cuando era bebé, al que le había cantado para que se durmiera, al que había amado con todo mi corazón. Y era un extraño para mí, y yo era una extraña para él. Valeria casi no me hablaba. Llegaba tarde del trabajo. Se encerraba en su cuarto. Y cuando yo tocaba su puerta para intentar platicar, ella me decía que estaba cansada. En que pero mañana nunca llegaba. Diego era el peor Ann. Él ni siquiera fingía, ni siquiera trataba de ser amable. Simplemente me ignoraban. Llegaban si servía comida, se sentaba a comer viendo su teléfono y se iba a su cuarto sin decirme nada. Una noche lo seguí a su cuarto. Toqué la puerta, entré sin que me invitaran. Diego, necesitamos hablar, le dije. Él levantó la vista de su teléfono. ¿De qué? Tino, de ¿por qué estás así conmigo? Se quedó callado un momento. Luego dijo, no estoy de ninguna manera. Solo no te conozco. Eso es todo, soy tu mamá. No, me dijo. Y su voz era dura y fría. Mi mamá es mi abuela. Ella es la que me crió, la que estuvo conmigo cuando estaba enfermo, la que fue a mis partidos de fútbol, la que me ayudó con mi tarea. Tú solo mandabas dinero. Y ahí estaba. La verdad que yo no quería aceptar, pero que era innegable. Yo había mandado dinero, pero no había sido su mamá. Pero lo hice por ustedes, le dije. Y estaba llorando. Todo lo que hice fue por ustedes, para que tuvieran una vida mejor. Una vida mejor. Diego se rió. Pero no era una risa alegre, era una risa amarga. Tal vez teníamos más dinero, pero no teníamos mamá. Y eso no se compra. Ann se paró. Ann abrió la puerta. Perdón, pero tengo que salir, Ann. Y se fue, Ann dejándome ahí. En su cuarto, Ann llorando. Ann sintiendo que todo por lo que había trabajado, todo por lo que había sacrificado, todo por lo que había vivido estos 15 años, no había servido de nada. Había regresado, pero había regresado a una casa donde ya no tenía lugar. Había regresado a una familia que ya no me necesitaba. Había regresado a una vida que ya no existía. Y la culpa era solo mía. Los primeros días después de ese encuentro con Diego, me la pasé encerrada en el cuarto Ann. No quería salir, no quería ver a nadie, no quería enfrentarme a la realidad de lo que había hecho. Mi mamá entraba a veces, me traía comida que yo no comía. Se sentaba en la orilla de la cama, me acariciaba el pelo como cuando yo era niña, y no decía nada. Ann solo estaba ahí. Un día me dijo a mi hija, tienes que hablar con ellos. Tienes que darles tiempo. No puede ser que te rindas así, Ann, pero yo ya no tenía fuerzas para nada. Me sentía vacía, rota, Ann, como si todo mi cuerpo pesara toneladas y no pudiera levantarme. ¿Valió la pena, mamá?, le pregunté. Y mi voz sonaba tan cansada, Ann, tan derrotada. ¿Valió la pena todo esto? Mi mamá suspiró. Se quedó callada un momento largo. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. No sé, mija. Tú hiciste lo que creíste que era mejor. Lo que muchas de nosotras hemos hecho, pero los niños no entienden de sacrificios. Ellos solo entienden de ausencias, Ann, y tenía razón. Mis hijos no veían el sacrificio. No veían las horas de trabajo. No veían las noches que lloré por ellos. No veían todo lo que dejé de vivir para que ellos tuvieran más. Solo veían que yo no estuve ahí. Y me obligué a salir del cuarto, a intentarlo de nuevo, porque no podía haberme ido 15 años para regresar y rendirme a los pocos días. Intenté acercarme a Valeria. Un día la esperé en la cocina, preparé café como a ella le gustaba, con mucho azúcar y un poco de canela, como yo se lo hacía cuando era niña. Cuando ella llegó del trabajo, le ofrecí la taza a Shais Café, como te gustaba antes. Valeria miró la taza. Luego me miró a mí. Ya no tomo café así. Me hace daño el azúcar y rechazó la taza. Se sirvió agua. Y se fue
a su cuarto. Yo me quedé ahí parada con esa taza en la mano, sintiendo que ni siquiera sabía cómo le gustaba el café a mi propia hija, porque ya no era la niña de 9 años que dejé, era una mujer de 22 que yo no conocía. Intenté con Luis también, lo invite a comer, le dije que quería conocer mejor a su esposa, que quería platicar con él en recuperar el tiempo perdido. Luis aceptó. Vino un domingo, trajo a Lucero. Mi mamá preparó mole, la comida favorita de Luis cuando era niño. Nos sentamos a la mesa. Intenté hacer conversación. Le pregunté cómo se habían conocido él y Lucero. ¿Cómo había sido la boda? ¿Por qué no me habían avisado? A Luis se puso incómodo. Miró a Lucero, luego me miró a mí. Ann, es que no pensé que vendrías y tampoco teníamos mucho dinero para una boda grande. Fue algo chiquito. Ann, solo familia cercana, y yo no estaba incluida en eso. Pero soy tu mamá. Le dije a Annie y la voz se me quebró. Debiste decirme, yo habría venido, habría hecho lo que fuera por estar ahí. En Luis bajó la mirada. Lo sé, Ann, perdón. Ann, pero es que ya llevabas tanto tiempo sin venir. Ya no sabíamos si algún día ibas a regresar. Y mi abuela estuvo ahí. Ella caminó conmigo hacia el altar. Ella hizo todo. Ann, otra vez mi mamá. Otra vez Rosa, ocupando mi lugar. Y no podía enojarme con ella, porque ella había hecho lo que yo no pude hacer. Ella había estado ahí. Había criado a mis hijos. Había sido la mamá que yo no fui. La comida terminó rápido. Luis se despidió, dijo que tenía que ir a casa de sus suegros. Me dio un beso en la mejilla en frión formal, como se le da a una tía lejana. Y se fue Ann con Diego, ni siquiera intenté, porque él había dejado muy claro que no quería nada conmigo. Me evitaba todo el tiempo. Si yo estaba en la cocina, él esperaba a que me fuera para entrar. Si yo estaba en la sala, él se quedaba en su cuarto. No me hablaba no me miraba. Yo simplemente no existía para él. Una noche lo escuché hablando por teléfono con alguien. Estaba en el patio Ann, yo estaba cerca de la ventana y alcancé a oír, sí, está aquí, decía. No sé por cuánto tiempo, espero que no mucho. No, no es mala persona, Xolo. Que, no sé, no la siento como mi mamá. Es raro tenerla aquí en mí. Alejé de la ventana. No quería seguir escuchando, pero esas palabras ya estaban grabadas en mi cabeza. No la siento como mi mamá. Esa noche volví a encerrarme en el cuarto. Why, Lori? Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que había perdido, por los 15 años que se fueron y nunca iban a volver, por los abrazos que no di, por las lágrimas que no sequé, por las noches que no estuve ahí para arroparlos, por los cumpleaños que no celebré, por las graduaciones que no vi, por las tristezas que no consolé, por las alegrías que no compartí. Lloré por la mamá que nunca fui. Y lloré también por mi Ann, por la mujer que había sacrificado todo, que había trabajado hasta romperse, que había vivido en cuartos fríos y soledades eternas, que había soportado humillaciones y maltratos. Todo creyendo que estaba haciendo lo correcto. Todo creyendo que valía la pena, pero no valió la pena, porque ahora estaba aquí, en mi pueblo, en mi casa, rodeada de mi familia, y me sentía más sola que nunca. Mi mamá entró al cuarto. Me abrazó a Ann y las dos lloramos juntas. Perdóname, mamá, le dije. Perdóname por haberte dejado toda la carga. Perdóname por no haber estado, por haberte obligado a criar a mis hijos. No tengo nada que perdonarte, mija, me dijo. Hiciste lo que pudiste, pero ahora tienes que aceptar que las cosas cambiaron, que ya no puedes recuperar lo que se perdió, solo puedes construir algo nuevo, si ellos te lo permiten, pero ¿y si no me lo permitían? ¿Y si ya era demasiado tarde? Esas preguntas me atormentaban día y noche. Me despertaba en las madrugadas, con el pecho apretado, con ganas de gritar, con ganas de regresar el tiempo, de tomar otra decisión, de quedarme en Oaxaca aunque tuviéramos que comer frijoles todos los días, de no subirme a ese autobús, de no cruzar esa frontera. Pero no podía regresar el tiempo, nadie puede, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Los días seguían pasando. Yo intentaba hacer mi vida en ese pueblo. Ayudaba a mi mamá con la casa, Ann cocinaba, Ann limpiaba, Ann trataba de ser útil, pero me sentía como un fantasma. Como alguien que está ahí,
pero que nadie realmente ve. Valeria llegaba y se iba sin casi hablarme. Luis venía a visitar a mi mamá, pero casi no me dirigía la palabra a mí, Ann y Diego. Diego seguía ignorándome completamente. Y yo me preguntaba todos los días, ¿para qué regresé? ¿Para qué dejé Los Ángeles? ¿Para qué dejé el trabajo? ¿Para venir a esto? ¿Para sentirme más sola aquí que allá? Al menos en Los Ángeles tenía la ilusión, la esperanza de que algún día iba a regresar y todo iba a estar bien. Pero ahora ya no tenía ni siquiera eso. Ahora tenía la certeza de que lo había perdido todo. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a mí misma. Yo tomé la decisión de irme. Yo creí que el dinero era más importante que mi presencia. Yo pensé que los zapatos nuevos y la comida en la mesa eran suficientes. Yo me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Y me equivoqué. Me equivoqué tanto que destruí lo más importante que tenía. Mi familia. Ahora solo me quedaba vivir con eso, con el peso de haber fallado, con el dolor de saber que mis hijos crecieron sin mí, con la culpa de haberle dado mi lugar a mi mamá, con la tristeza de ser una extraña en mi propia casa, y con la pregunta que nunca iba a poder responder: ¿valió la pena? Han pasado ya 6 meses desde que regresé, medio año de estar aquí, de intentar reconstruir algo que tal vez nunca se pueda reconstruir. Las cosas no han mejorado mucho. Valeria sigue siendo distante. Habla conmigo solo cuando es necesario. Me trata con educación, pero sin cariño. Como se trata a una conocida, no como se trata a una mamá. Luis viene de vez en cuando, trae a Lucero y platicamos un rato, pero siempre hay una barrera entre nosotros. Una pared invisible que ninguno de los dos sabe cómo romper. Él me habla de su trabajo These Plains, pero nunca de cosas profundas. Nunca de cómo se sintió cuando me fui. Nunca de si me extrañó. Nunca de si me perdona. Why, Diego? Diego sigue igual en frío, en distante, indiferente en él. A veces pasan días sin que cruce una palabra conmigo. Él tiene su vida, sus amigos han su trabajo, y yo no estoy en ninguna parte de esa vida. He intentado acercarme. He intentado hablar con ellos, pedirles perdón, explicarles por qué me fui, decirles que todo lo hice por amor, pero las palabras suenan vacías. Porque, ¿cómo puedes decir que hiciste algo por amor cuando ese algo los lastimó tanto? Mi mamá me dice que tenga paciencia, que las heridas profundas toman tiempo en sanar, que no puedo esperar que en 6 meses se arregle lo que se rompió en 15 años. Y tiene razón, Ann, pero la paciencia duele. A la espera duele, la incertidumbre de no saber si algún día voy a recuperar a mis hijos. Eso duele más que nada. A veces me pregunto si debí quedarme en Los Ángeles. Sí debí seguir mandando dinero y viviendo con la ilusión de que algún día todo iba a estar bien, porque al menos ahí no tenía que enfrentarme a la realidad todos los días. No tenía que ver en los ojos de mis hijos que ya no soy nada para ellos. Pero no hice bien en regresar. Aunque duela, Ann, aunque sea difícil, porque si no hubiera regresado, habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado. Y ahora al menos lo sé que cometí un error enorme. Sé que las decisiones que tomé, aunque fueron con buena intención, tuvieron consecuencias terribles. Sé que perdí a mis hijos. Y sé que tal vez nunca los recupere. Pero también sé que no soy la única. Sé que hay miles de mujeres como yo, mujeres que dejaron a sus hijos para irse al norte, mujeres que creyeron que estaban haciendo lo correcto, mujeres que sacrificaron todo creyendo que el dinero iba a ser suficiente y no lo fue. Nunca, Lois, por eso comparto mi historia. Porque si hay alguien ahí afuera que está pensando en hacer lo que yo hice, alguien que está considerando dejar a sus hijos para irse a buscar una vida mejor en otro país, alguien que cree que el dinero va a compensar su ausencia, por favor escúchame. Escucha mi historia y piénsalo muy bien, porque el dinero no abraza, el dinero no seca las lágrimas, el dinero no arropa en las noches, el dinero no dice te amo, el dinero no está ahí cuando tus hijos te necesitan. Y los hijos crecen rápido, más rápido de lo que crees, y cuando te das cuenta, ya no son niños. Ya son personas con sus propias vidas, personas que aprendieron a vivir sin ti, personas para las que tú eres solo un recuerdo borroso. O peor aún, una ausencia que nunca entendieron. Yo mandé dinero por 15 años. Mandé suficiente para que mis hijos tuvieran zapatos, ropa, comida, educación. Mandé suficiente para que no les faltara
nada material. Pero les faltó todo lo demás. Les faltó su mamá, les faltaron mis besos. Les faltaron mis abrazos. Les faltó escucharme decir que los amaba. Les faltó verme ahí, presente en cada momento importante de sus vidas. Y eso no se recupera. Eso no se compra. Eso no se arregla mandando más dinero después. Si tú estás en una situación difícil, si no tienes trabajo en sí, no hay dinero para comer, si sientes que no puedes darles a tus hijos lo que merecen. Te entiendo, de verdad te entiendo porque yo estuve ahí. Yo viví esa desesperación, esa impotencia de ver a tus hijos con necesidades y no poder cubrirlas. Pero antes de tomar la decisión de irte, piénsalo muy bien. Busca otras opciones, pide ayuda. Busca trabajo donde estés. Haz lo que sea. Pero no los dejes, porque el tiempo que pierdes con ellos no se recupera. Y el daño que les haces con tu ausencia es mucho más grande de lo que crees. Yo creí que estaba siendo una buena mamá, creí que estaba dando todo por ellos, pero me equivoqué, porque lo que más necesitaban no era dinero, era a mí, Ann, y ahora es demasiado tarde. Ahora solo puedo vivir con este dolor, con esta culpa que me come por dentro todos los días, con esta tristeza de saber que perdí los años más importantes con mis hijos y con la esperanza, cada vez más pequeña, de que algún día me perdonen. No sé si lo harán. No sé si algún día Valeria me va a abrazar de verdad y me va a decir mamá con cariño. No sé si Luis va a buscarme para platicar de corazón. No sé si Diego va a mirarme a los ojos y va a ver en mí a su mamá y no a una extraña. No sé si eso va a pasar. Pero lo que sí sé es que voy a intentarlo todos los días. Voy a estar aquí. Voy a estar presente. Aunque me rechacen, aunque me ignoren. Porque eso es lo que debía hacer desde el principio. Estar presente, no perfecta, no rica, no con todas las respuestas, solo presente. Y si mi historia sirve para que una sola mujer lo piense 2 veces antes de dejar a sus hijos, sí sirve para que una sola mamá decida quedarse aunque sea difícil. Sí sirve para que una sola familia no se rompa como se rompió la mía, entonces valió la pena compartirla. Valió la pena mostrar mi dolor. Valió la pena decir en voz alta lo que muchas no se atreven a decir, aunque nos equivocamos. Que el sacrificio no siempre vale la pena. Que hay cosas más importantes que el dinero y la más importante de todas es el amor. El amor que se demuestra con presencia, con abrazos, con tiempo, con estar ahí. No con dinero, nunca solo con dinero. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar a una mujer que cometió errores, que perdió lo más importante, y que ahora vive con las consecuencias. Si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, comparte esta historia. Si tú estás pensando en irte Ponsalo bien, muy bien. Y si ya te fuiste y estás viviendo lejos de tus hijos, habla con ellos, llámales no solo para preguntar si les llegó el dinero. Llámales para decirles que los amas, para escuchar sus voces, para estar presente aunque sea por teléfono. Y si puedes, regresa. Regresa antes de que sea demasiado tarde, antes de que te conviertas en una extraña, antes de que el daño sea irreparable. Regresa mientras todavía hay tiempo, porque yo regresé tarde, demasiado tarde, y ahora tengo que vivir con eso el resto de mi vida. No cometas mi error, esta es mi historia. La historia de María Fernanda López, una mujer que lo dio todo por sus hijos, pero que en el proceso los perdió. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo sentir algo, compártela. Suscríbete a este canal donde compartimos historias reales de mujeres latinas en el norte. Historias que duelen, historias que necesitan ser contadas, porque no estamos solas. Somos miles viviendo estas historias. Y mientras más hablemos de esto, mientras más compartamos nuestro dolor, tal vez podamos ayudar a que otras no cometan los mismos errores. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.